escuchan esto? ¿Cómo escuchan ustedes la música? Sobre todo digo si tienen auriculares. ¿Por qué decimos esto? Porque más de 1.000 millones de personas que tienen edades comprendidas entre los 12 y los 35 años corren el riesgo de perder la audición debido a la exposición prolongada y excesiva a la música fuerte. Escucha, Luquitas, y a otros sonidos recreativos. Se lo digo a quien está ahora en los controles, Lucas Amestoy, que nos ha venido también a asistir. Esto puede acarrear consecuencias devastadoras para la salud física y mental. El tema es que estos datos, ¿por qué surgen hoy? Porque estamos frente a el Día Mundial de la Audición 2022, que tiene su lema, y vamos a hablar de este tema con el doctor Alex Sáenz, otorrinolaringólogo, siempre tengo esa diferencia, del Hospital Universitario, a quien tenemos ahí en línea. Doctor, buen día. Fernando Costabile, Claudia Durán, estamos acá de este lado, escuchándolos bien a usted, ¿eh? Creo que sí. A ver, buen día, doctor. Perfecto. Buenos días, Claudia. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación a este día tan importante para la concientización de los cuidados auditivos. Es fuerte el dato que está dando a conocer la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que habla de cómo estamos expuestos y en realidad cómo no nos cuidamos frente a este tema, ¿no? Totalmente, la verdad es que es un problema sanitario porque, como siempre digo, en el Día Internacional de la Audición es un problema que no se ve, que se va a afectar o que se está afectando, porque nos va a dar síntomas o nos va a dar manifestaciones en las personas luego de que el trauma o la lesión ya esté producida. Claro. Entonces, lo que hacemos con el Día Internacional de la Audición es tratar de concientizar acerca de estos cuidados que se pueden implementar para llevar a cabo una adecuada prevención, ¿no? de la patología auditiva por la exposición a ruido, que es la que más abarca el Día Internacional de la Audición. Alex, el lema, un poco como decía recién Claudia, el lema dice: para oír de por vida, escuchá con cuidado. Y justamente un poco lo que está haciendo referencia es en el tema de los cuidados y la prevención. Y cuando hablamos de cuidados, ¿qué cuidados nosotros podemos tener? ¿Qué parámetros de volumen son los adecuados para no dañarse el sistema auditivo? Perfecto. Mirá, lo que nosotros tratamos de hacer asesoramiento es hacer los controles auditivos, insistimos mucho en los controles auditivos. Vieron que están los controles preescolares que se están haciendo, que hay escuelas que mandan y otras escuelas que no hay una legislación sobre eso de los controles, y el único que está legislado es el control auditivo del recién nacido, ¿no? O sea, todo recién nacido tiene derecho a salir del lugar en donde ha nacido con un estudio de audición que se llama audición acústica, y con esto nos garantizamos lo que sería el screening o detección temprana de las hipocúsias al recién nacido. Pero nos quedan después aquellas pérdidas auditivas que se van a manifestar entre edades en el crecimiento, los 6, los 12 años, claro, 18 años. Entonces estamos insistiendo en esos controles auditivos para que justamente cuando vayan a estos controles preescolares, y hay escuelas que adhieren y nos mandan a los chicos en estas edades que son los 6, los 12 y los 18, donde se recomienda al menos hacer una audiometría tonal, que es un estudio bastante sencillo, no invasivo, y que es de rutina, que contemplaría una prevención, ¿no? Otra de las formas de prevenir, además de los controles, serían tener en consideración aquellos lugares en donde me voy a estar puesto. Nosotros al ruido no lo consideramos como algún contaminante, claro, pero en realidad es una de las principales fuentes de contaminación. No sé si les ha pasado, pero cada vez que van a la montaña o cada vez que van a algún campo, alguna finca, y la expresión cultural es que es sensación de paz. Sí, en realidad la sensación es de la no exposición a un ruido, que no hay ruido de fondo, que no hay un ruido que me invade, que no hay un ruido que gatilla una percepción auditiva. Y si somos conscientes de que estamos escuchando 24 horas del día, inclusive cuando dormimos, podemos entender la importancia que tiene en la intensidad de niveles de sonido que percibimos en el día. Entonces, si nosotros estamos en ambientes laborales en donde hay ruido de fondo permanente, si vivimos en ambientes en donde hay ruido de fondo permanente, tenemos que entender que nuestro cerebro está recibiendo estímulos persistentemente y gatillando respuestas que no siempre van a ser
la percepción del sonido, sino que a veces tienen que ver con secreciones de hormonas del estrés, secreciones de alteraciones no tan solo hormonales, sino de respuestas conductuales, contractura cervical, porque libero mucha acetilcolina, que es una molécula, un neurotransmisor que contrae musculatura, entonces estoy tensionado y sin saber por qué. Entonces, si empezamos a ser conscientes, que a eso es lo que vamos con este Día Internacional de la Audición, de la contaminación del sonido, del abuso del sonido que hacemos al estar en ambientes con alta intensidad de ruido, como por ejemplo una carrera de auto, claro, boliche, o el hecho de los adolescentes con el uso crónico de los auriculares y los jueguitos que ahora están 24/7 en los jueguitos y conectados o al metaverso o al que sea verso, y genera un desgaste acústico que no ha estado expuesto antes la humanidad a semejante uso del sentido de la audición, ¿no? Por eso es la importancia de este día. Doctor, usted hacía referencia a esta necesidad de efectuar con regularidad algunos estudios, ¿no?, que nos permitan saber cómo están los niveles nuestros de audición y si estamos teniendo algún problema. Digo, en los tiempos que corren y frente a una realidad en la cual los chicos, por ejemplo, utilizan los auriculares y difícilmente nos hagan caso a los padres, a los papás y a las mamás de bajar el volumen, es real que pueden perder la audición. Ahora, ¿cómo se puede hacer para contrarrestar? ¿Tiene una vuelta a esto o no? Bien. Una vez producido el daño, uno de los últimos estudios que hace la NSI, que es un organismo que vigila todas las patologías en Estados Unidos, que es el que lleva un control estadístico nacional, dice que 1 de cada 7 adolescentes tiene una lesión irreversible de la audición actualmente en Estados Unidos. Nosotros lo traspolamos en lugares en donde en Latinoamérica que no tenemos estudios transversales porque no hay registros nacionales en un país que unifiquen esa fuente, y también entendemos que no hay una ley ni ninguna campaña de concientización. Podemos decir que además de uno de cada 7 pueden ser más, 1 de cada 5, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta esta estadística, podemos decir que la patología que está sucediendo es relevante. Lo que pasa es que, como les decía recién, no se ve. Claro. Entonces, este daño es irreversible. No podemos revertir un daño de una célula sensorial auditiva. Entonces, lo único que tenemos es la prevención, que es la disminución de horas de uso de auriculares, la protección auditiva en espacios de alta intensidad de sonido, de más de 70 decibeles. 70 decibeles es una charla normal que tenemos en un ambiente de café o en la casa y demás. 80 decibeles es cuando estoy adentro de un boliche y no puedo hablar, por ejemplo. Claro. Cito ejemplos, ¿no? O tengo, por ejemplo, estoy en alguna carrera y quiero hablar mientras está pasando el auto y está emitiendo un decibel de 80, 90 decibeles. O trabajo en lugares como calderas o el uso de máquinas como carpintería y metalúrgicas. Entonces, todos estos ambientes nos tienen que hacer pensar en que hay una lesión silente que está pasando, que ahora no me da síntomas más que por ahí un acúfeno, que es el ruidito ese que sentimos después de estar expuesto a mucho ruido, pero que si ya me está pasando que tengo esa sensación de ruidito, es que mi oído en algo se afectó. Y Claro. esa afección que ocasioné es irreversible. Entonces, perdón. Sí, No, por favor, termine la idea. No, la idea es que como esa lesión, que en el momento no me doy cuenta, porque no es que me cae la audición inmediatamente Claro. por estar expuesto, necesito ser consciente yo del autocuidado. O sea, yo tengo que generarme mis herramientas para decir, bueno, si sé que voy a estar a tales ruidos, a tales intensidades, y si vengo escuchando auriculares, y si vengo encima escuchando música fuente adentro del auto, si todos esos factores los voy sumando, tengo que entender que es como si a mis oídos los estuviese, haciendo una analogía con el ojo, estuviese mirando fijo al sol durante tanto tiempo. Entonces, ¿cómo queda mi ojo? Lo que pasa es que lo veo al ojo sensibilizado por la exposición a la luz solar, pero no entiendo que mi oído ha estado expuesto a ruido intenso porque no lo percibo. La cuestión es que lo perceptual viene después del daño biológico. Entonces, esa es la importancia de
hacer esta concientización, ¿no? Doctor, lo que le quería preguntar era que tal vez en el grupo familiar que esté integrado por personas mayores que inclusive ya tienen por la edad y demás algún tipo de sordera, para decirlo en criollo, digamos, y por ahí compartir ambientes en donde te piden, por favor, subime más la tele porque no escucho nada, porque realmente no lo escuchan. ¿Hay algún tipo de señales que uno nos puedan, más allá del estudio de una audiometría o del estudio médico, hay señales que pueden percibir que tal vez nuestro hijo habla más fuerte de lo habitual, porque generalmente cuando escuchan con auriculares suben más el volumen y quieren hablar más fuerte de lo que están escuchando, entonces se entiende que no están escuchando bien? ¿Hay algún tipo de señales que se puedan manifestar? Bien, además de, como dije recién, la expulsión de ruidos y después la percepción de un ruidito que es el acúfeno en el oído, en los chicos voy a ir por grupo etario manifestando los síntomas que pueden haber. Ideas prelinguales, es decir, antes del desarrollo lingüístico, es cuando los chicos tienen entre 0 y 3 años y por ahí pueden tener gritos que gritan todo el tiempo, que hablan muy fuerte para manifestarse y conectarse con el otro, gritan, o van y te tocan, te buscan y te tocan para llamarte la atención, porque no sienten que hablando se pueden lograr llamar la atención. Y ya después, igual después del desarrollo del lenguaje, cuando hablan gritando, todos se expresan a los gritos, puede que haya un background cultural, que hay familias de tanos, que siempre les digo que son todos de hablar fuerte en la casa, pero si sacamos esa única variable, los chicos no deberían de hablar a los gritos. Entonces, todo chico que hable a alta intensidad de voz, que a la vez tenga el televisor puesto para verlo y que se acerque demasiado al televisor y encima lo ponga fuerte, claro. Les tiene que hacer pensar a los papás de que puede llegar a estar habiendo un compromiso auditivo. Todo adolescente que esté permanentemente preguntando qué en lo que se le dice. Vieron que la adolescencia es muy difícil entre la atención, las hormonas, ver qué es lo que pasan, pero aquel que todo el tiempo está repreguntando, tiene que hacernos conscientes de que puede llegar a haber alguna alteración perceptual en la parte del habla, ¿no? Y después, en los adultos, generalmente lo más evidente es el uso del celular, cambiar los celulares de un lado del otro, ver si hay alguna variación entre un oído y el otro, prestar atención a esto de reformular preguntas a quienes estén hablando de forma directa y que no hayan entendido, tratar de prestar atención si me cuesta entender las palabras de personas que me hablan de una habitación a otra o de un cubículo que no esté en el mismo lugar en donde estoy yo y no entiendo, y puede ser que la otra persona no module bien, pero la variable a descartar siempre es que no escuche bien yo. Y después ya en el adulto mayor, esto de él al que acusa, me duele cuando me gritan, no me hables tan fuerte, es un signo muy patognomónico de las personas que van perdiendo audición por la edad, que se llama presbiacusia. Entonces también es un signo de detección temprana de que puede llegar a estar pasando algo. Y algo muy interesante que se está investigando mucho es las alteraciones en la memoria de las personas de adultos mayores, que se van a manifestar y que pueden estar asociadas a una pérdida auditiva previa. Entonces también ojo con el adulto mayor con pérdida de memoria, sobre todo la memoria reciente o a corto plazo, ¿no? Doctor, una última consulta porque estamos ya sobre los títulos, pero que no queríamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle si hay algún registro de que el COVID prolongado o el COVID haya generado alguna consecuencia auditiva en las personas a partir de justamente, sobre todo si se ha dado en los casos que han tenido antecedente de la enfermedad grave. Bien. Sí, COVID tiene cierto asiento neurológico, es decir, toma algunas partes de la parte del sistema nervioso central, y una de ellas es el sistema nervioso en la parte del nervio auditivo, el octavo parcanal, que es el de la audición. Y lo que estamos viendo es que tienen síntomas como, por ejemplo, acúfenos o percepción de ruidos asociados a la escucha, que no tienen un origen en el ruido ambiente, sino que lo percibe el paciente y está en él, pero no hay ningún ruido que lo genere. Y en algunos pacientes, no muchos, ha habido una pérdida auditiva que se ha acelerado. Por ejemplo, tienen una carga genética, porque la mayoría de pacientes, de familiares con pérdida auditiva genética, y el COVID es como que ha acelerado cierto proceso de pérdida auditiva. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora de secuelas post-COVID en la parte auditiva.
qué bien saberlo, digo, no como para tener esas señales. Y la recomendación también, como decía el doctor, hacer el estudio, hacerlo de manera regular, tal cual. Tal cual. El control con otorrino para que veamos el oído que esté limpio de cera, no tenga patología en el oído medio, y después el otorrino habilita para que la audióloga le haga el estudio, o sea, el pedido al paciente para que se haga la audiometría de control. Ya teniendo eso, es algo muy útil para poder saber cómo está la audición y también concientizarse en los cuidados. Sin duda. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darnos este espacio para concientizar y ayudar a prevenir.